Desde que era niña, los carnavales me han fascinado. Las luces, los juegos y esa atmósfera vibrante e impredecible siempre me atrapaban. Sé que algunos los consideran extraños o infantiles, pero para mí siempre fueron mágicos. Crecí en un pequeño pueblo donde no había mucho que hacer, así es que cuando llegaba el carnaval a la ciudad, yo estaba disfrutando cada segundo. Han pasado más de 20 años y aún siento esa misma emoción cuando piso un carnaval. A pesar de lo que voy a contarte, mi amor por los carnavales es algo que nunca desaparecerá. Tendría unos 10 o 11 años cuando esto sucedió. Era una niña muy curiosa y me encantaba leer. Unos días antes del carnaval de primavera, estaba en la biblioteca buscando entre las estanterías libros de historia local. Fue ahí, mientras hojeaba un libro viejo sobre la historia de mi ciudad, cuando una pequeña hoja de papel cayó silenciosamente entre las páginas. Al agacharme para recogerla, descubrí algo sorprendente. Era un boleto para el carnaval de primavera, pero la fecha era de hace más de 15 años. La probabilidad de encontrar algo así era ridículamente baja y no pude evitar sentirme emocionada. Este boleto, envejecido y olvidado, sería una pieza perfecta para mi colección de artículos curiosos. Lo que lo hacía aún más intrigante era que la fecha del boleto coincidía con la llegada del carnaval de este año. La idea de usar ese antiguo boleto solo por diversión me rondaba la cabeza. ¿Qué podría pasar? La noche del carnaval, con el boleto bien guardado en mi bolsillo, me dirigí hacia las luces y la música. Al llegar a la entrada, el aire estaba cargado de aromas y una energía familiar. Emocionada, saqué el boleto y lo entregué en la taquilla, pero en cuanto el hombre lo vio, su rostro cambió por completo. Su expresión, que inicialmente era neutral, se tornó en algo más inquietante. Pálido, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo, no lo sé. Sin decir mucho me devolvió el boleto sin marcarlo. «Disfruta tu noche», dijo con una voz temblorosa. Algo en su reacción me dejó inquieta, pero decidí no darle importancia. Quizá era nuevo y no estaba familiarizado con el diseño antiguo. A pesar de ese pequeño incidente, me sumergí en los juegos y en la comida del carnaval, intentando disfrutar de la noche. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Al principio lo ignoré, pero pronto noté que varios de los empleados me miraban con la misma expresión de incomodidad. Finalmente mi curiosidad venció. Me acerqué a un hombre mayor que atendía el juego de lanzar anillos. Le mostré el boleto, esperando que se riera de la situación. Pero en lugar de eso, su reacción fue aún más desconcertante. Se puso pálido y me preguntó: «¿Dónde conseguiste esto?». Le conté la historia y mientras hablaba, la sensación de malestar crecía dentro de mí. Algo no estaba bien. «Este boleto, no deberías tenerlo», susurró, mirando alrededor como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Hace 15 años, algo terrible sucedió aquí durante el carnaval, algo de lo que nadie quiere hablar. Sus palabras me atraparon. Me contó sobre un joven trabajador llamado Rodrigo, alguien muy querido por todos. Una noche, sin embargo, y sin razón aparente, desapareció. La única pista que dejaron fue su billetera, vacía, excepto por un boleto idéntico al que sostenía en mis manos. Desde entonces, cada vez que el carnaval regresaba, ocurrían cosas extrañas, accidentes inexplicables, objetos desaparecidos y avistamientos inquietantes. Algunos creían que era Rodrigo buscando regresar, otros pensaban que algo oscuro se lo había llevado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté mantenerme escéptica, pero las palabras del hombre resonaban en mi mente. «¿Y tú crees en eso?», pregunté. «He visto suficientes cosas para no descartarlo», respondió, «pero lo que sé es que ese boleto no debería estar aquí. Déjalo antes de que las cosas se pongan peor». Pero yo me negué. Su tono se volvió como una advertencia. «No entiendes lo que has desenterrado», me dijo. Yo retrocedí incómoda y mi corazón latiendo con fuerza. Algo en su mirada me decía que debía marcharme, y lo hice alejándome rápidamente. En los días que siguieron, mi vida dio un giro oscuro. Todo empezaba a ir mal. Tuve pequeños accidentes, problemas con varios de mis amigos e incluso tragedias en mi familia como la muerte de nuestro perro. Una nube parecía haberse posado sobre mí desde esa noche en el carnaval. Yo recordé las palabras del anciano sobre cómo el boleto podía despertar algo, y aunque la idea me parecía absurda, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo.
Una tarde lluviosa, después de un día particularmente malo, decidí que había tenido suficiente. Saqué el boleto y sin pensarlo mucho, salí al arroyo que corría detrás de mi casa. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, lo rompí en muchos pedazos pequeños y los dejé caer al agua, observando cómo se los llevaba la corriente. A partir de entonces las cosas mejoraron. Mi suerte cambió, las tragedias pararon y poco a poco la normalidad regresó a mi vida. No sé si todo fue una coincidencia o si aquel boleto estaba realmente maldito, pero una cosa es segura: desde ese día soy mucho más cuidadosa con lo que elijo llevar a casa. Empezar un nuevo trabajo siempre es una mezcla de emoción y nervios. Cuando conseguí un empleo de verano en un carnaval local en el centro de Los Ángeles, solo buscaba ganar algo de dinero extra antes de comenzar mi último año de universidad en otoño. Era un carnaval típico, atracciones, juegos y puestos de comida, pero su atracción principal era la casa de la diversión, que por las noches se convertiría en una casa de terror. Lo curioso es que la estructura no era temporal, sino un edificio sólido que, según rumores, había sido una mansión antigua. Mi tarea era sencilla: gestionar la casa, guiar a los visitantes, asegurarme de que se divirtieran y verlos salir. Al principio todo parecía normal, hasta que comencé a notar cosas extrañas. Las discrepancias eran pequeñas, casi imperceptibles. Contaba 12 personas entrando, pero solo veía salir a 11. Al principio lo atribuí a un error mío. Con las risas y los gritos, llevar la cuenta no era fácil. Pero con el peso de los días, los números no cuadraban. 7 entraban, pero 6 salían. ¿Me estaba volviendo loco? Un día una chica rubia captó mi atención. Era hermosa. Parecía fuera de lugar entre el bullicio infantil del carnaval. No podía tener más de unos pocos años más que yo. Sonrió, me entregó su boleto y desapareció en la oscuridad de la casa de la diversión. Esa noche no pude evitar prestar más atención de lo habitual, esperando verla salir para quizás reunir el valor de hablar con ella. Los minutos pasaron y grupos de personas que habían entrado después de ella ya empezaban a salir, pero ella no. Mi preocupación creció. ¿Dónde estaba? Finalmente decidí abandonar mi puesto y buscarla. Entré en la casa cerrando la puerta tras de mí. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, algo llamó mi atención. Una pequeña grieta en la pared, casi invisible. Movido por una curiosidad incontrolable, presioné la grieta y escuché un leve clic. Para mi sorpresa, se abrió una puerta oculta, revelando un pasillo oscuro y silencioso. ¿Qué hacía eso ahí? Decidí seguir adelante, con la linterna de mi teléfono iluminando el camino. Al final del pasillo encontré otra puerta. Al abrirla, descubrí que conducía directamente al exterior, a los terrenos del carnaval. Un alivio me recorrió. Parecía que las personas que desaparecían habían encontrado esa puerta por accidente y la habían tomado como otra salida. Pero algo dentro de mí me empujaba a seguir explorando. Me adentré más en la casa hasta que me topé con otra grieta en la pared, idéntica a la anterior. La abrí, pero esta vez el olor a podredumbre me golpeó. Este pasaje no tenía un corredor, sino una escalera que descendía. Lo extraño es que se suponía que la casa no tenía sótano. Sin pensarlo mucho, comencé a bajar. El olor se intensificaba con cada peldaño, y cuando llegué al fondo me encontré en un túnel oscuro y húmedo. El túnel no tenía sentido, no podía pertenecer a la estructura de arriba. Mientras avanzaba, vi algo en el suelo, un bolso blanco y brillante. Lo levanté y lo reconocí de inmediato. Era el bolso de la chica. El pánico se apoderó de mí. ¿Estaba realmente ahí abajo? ¿Qué le había pasado? La idea de que no estaba sola en ese túnel me llenó de terror. Grité su nombre, pero solo el eco me respondió. Justo cuando iba a gritar de nuevo, escuché pasos apresurados acercándose. Corrí de vuelta a la escalera, pero me resbalé y caí. Los pasos estaban cada vez más cerca. Me preparé para lo peor cuando escuché una voz. Su voz. Me pidió ayuda, apretándose el costado como si estuviera herida. Le dije que subiera, pero insistió en que la siguiera hacia la oscuridad. Me negué y la obligué a subir conmigo. Cerré la puerta tras nosotros y cuando le pregunté cómo había terminado ahí abajo, solo murmuraba que no lo recordaba. Decía haber escuchado voces y ruidos extraños en la oscuridad. Lo más perturbador de su relato era la forma en que me miraba, con una expresión vacía, distante. No podía confiar en ella. Decidí llamar a la policía, pero ella desapareció antes de que llegaran. Nunca la volví a ver. Lo que la policía descubrió fue aterrador. La casa había sido un refugio clandestino durante la prohibición, con pasadizos secretos que conducían a túneles subterráneos olvidados.
Me alejé de ese lugar lo más rápido que pude, pero aún me persiguen las preguntas. ¿Sabía el dueño sobre estos túneles? ¿La chica fue víctima de algo más siniestro? ¿O estaba involucrada de alguna manera? Cada posibilidad es más inquietante que la anterior. Siempre he odiado los carnavales. Hay algo en ellos que me revuelve el estómago. Los niños corriendo por todas partes, la comida grasienta, el ruido de los juegos y ese olor, ese insoportable olor a dulce rancio y máquinas oxidadas. Quizás sea injusto, lo sé, pero no puedo evitar sentir rechazo, sobre todo después de lo que voy a contarte. Hace unos años, mi hermana menor me arrastró al carnaval local. Yo no quería ir, pero tampoco quería decepcionarla. Una vez ahí me sentí como siempre, fuera de lugar. Tras un rato dando vueltas, ella se aburrió y me pidió que llamara a mamá para que nos recogiera. Sin embargo, yo decidí quedarme. Estaba molesta con mi papá por una discusión reciente y preferí evitar regresar a casa hasta que se hubiera dormido. Le dije a mamá que caminaría de vuelta más tarde. El carnaval estaba un poco más apagado que de costumbre. Había menos gente y quienes estaban allí parecían tan aburridos como yo. A pesar de todo, decidí caminar un poco más para justificar el precio de la entrada. Al pasar por la Casa de los Espejos, pensé que al menos eso podría ofrecerme algo diferente. Yo no sabía cuán diferente sería en realidad. Entré sin expectativas, esperando a ver varias personas dentro, pero el lugar estaba completamente vacío. El silencio era sofocante, mucho más de lo que imaginaba. Nunca había estado sola en una Casa de los Espejos, y sin el ruido habitual, el ambiente resultaba más inquietante de lo que debería haber sido. Las luces parpadeaban y los reflejos deformaban mi imagen en formas que deberían haberme hecho reír, pero en su lugar solo sentía incomodidad. Fue a mitad del recorrido cuando vi algo extraño. En un espejo a mi izquierda, noté por el rabillo del ojo una cabeza que me observaba. Fue solo un segundo, pero vi claramente a un hombre calvo, con los ojos hundidos y una expresión perturbadora. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Miré alrededor tratando de orientarme entre los reflejos distorsionados, pero no pude encontrar el lugar exacto donde debería haber estado. El miedo comenzó a deslizarse bajo mi piel. Seguí caminando, esta vez con el corazón latiendo más rápido. Y entonces lo vi de nuevo. Solo un destello en el reflejo, pero esta vez tenía una sonrisa torcida y maliciosa. Era él, sin duda. Me detuve en seco, intentando descifrar desde dónde me observaba. Los espejos lo ocultaban, confundiendo mi sentido de la orientación. Grité, exigiendo que se fuera, pero el silencio fue la única respuesta. Mi respiración se aceleraba, algo no estaba bien. Aceleré el paso sintiéndome atrapada en ese maldito laberinto de espejos. Cada vez que pensaba que había encontrado el camino correcto, chocaba con otro callejón sin salida. El aire se volvió pesado y comencé a sudar, mirando constantemente sobre mi hombro. El miedo crecía con cada minuto que pasaba. Entonces lo inesperado sucedió. Giré a una esquina solo para sentir una mano fría y fuerte sujetándome por la muñeca. Un grito escapó de mi garganta mientras intentaba desesperadamente liberarme. Maldije exigiendo que me soltara, pero el agarre solo se hizo más fuerte. Con todas mis fuerzas, logré golpear el brazo del hombre, lo suficiente para que me soltara. Caí al suelo y al levantar la vista lo vi. Era mucho más horrible de cerca. Vestía todo de gris con una barriga prominente y un rostro demacrado, cansado. Me levanté de un salto antes de que pudiera atraparme de nuevo y corrí con todas mis fuerzas. El pánico me guiaba y milagrosamente encontré el camino de vuelta a la salida. Una vez afuera, me incliné jadeando y temblando, tratando de recuperar el aliento. Pero entonces el horror volvió. Al meter la mano en mi bolsillo trasero, me di cuenta de que mi cartera no estaba. Debí perderla cuando caí dentro. Corrí hacia un empleado del carnaval todavía en shock y le conté lo que había sucedido. Pero su respuesta fue aún más desconcertante. Me dijo, con una mirada confusa, que la Casa de los Espejos había estado cerrada esa noche. No podía haber nadie dentro. Sentí el mundo tambalearse bajo mis pies. Llamaron a la policía, pero no encontraron nada. Ni rastro del hombre, ni rastro de mi cartera. Quise creer que todo había terminado ahí, pero no fue así. Una semana después,
Mi mejor amiga me habló a altas horas de la noche, aterrorizada. Alguien, haciéndose pasar por mí, la había convencido de conducir a un lugar remoto, con la excusa de que necesitaba ayuda para cambiar una llanta. Afortunadamente, decidió llevar a su padre con ella, y cuando llegaron, se dieron cuenta de que algo estaba muy mal. El coche que estaba allí no era el mío. En ese momento, 6 hombres salieron del vehículo frente a ellos. Su padre no dudó ni un segundo en acelerar y escapar antes de que pudieran hacerles daño. Todo empezó a encajar. En mi cartera tenía un papel con su número. Cambiamos toda nuestra información de contacto, y aunque desde entonces no ha pasado nada más, no puedo sacarme de la cabeza lo que ocurrió. Intento convencerme de que fue solo un mal sueño, pero la verdad es que no sé si algún día podré olvidarlo. Aquel hombre sigue acechando mis pensamientos, como una sombra que se niega a desaparecer.